Muy buenas noches, amada iglesia. Estamos reunidos, gracias a Dios, hoy miércoles, en este culto de celebración de mitad de semana. Pues para nosotros es un privilegio pues estar aquí juntos aprendiendo más de las Escrituras. Es un privilegio poder servir a nuestro Señor y también es un privilegio servir a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios, pues somos una iglesia bíblica en donde pues nuestra labor fundamental es dar a conocer todo el consejo de Dios, dar a conocer la palabra de Dios, ¿no? Y esto lo hacemos en el transcurso pues de toda la semana. En los miércoles tenemos el servicio uh, nuestro servicio de mitad de semana, como hoy, el día jueves, tenemos pues también enseñanzas sobre Apocalipsis, el día viernes tenemos enseñanzas del libro de Eclesiastés. Todo el tiempo pues estamos dando a conocer las escrituras, así que conéctese con nosotros y vamos aprendiendo más de nuestro Dios. Así que vamos a dar inicio pues al tema de hoy, pero antes tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo. Así que te pido, por favor, que me acompañes en oración. Así que, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. En primer lugar, por el privilegio, Señor, de poderte servir, por el privilegio de poder servir a tu iglesia, Señor. Gracias por tu palabra. Hoy, Señor, va a ser expuesta. Toca nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Señor, pues también te pedimos que tengas el control total de cada uno de las circunstancias que nos rodean, Señor, y que podamos centrarnos en ti, Señor, que podamos centrarnos en tu palabra, Señor, porque sabemos que tú vas a hablar a nuestro corazón, pero al mismo tiempo que tu Santo Espíritu, pues, Señor, trabaje en nosotros para que nos dé la determinación, Señor, de cambiar nuestras vidas, cambiar aquellas áreas que necesitan ser cambiadas, sino de rendirnos al gobierno de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Háblanos en esta noche. Amén y amén. Bien, uh, vamos a tocar un tema que tiene que ver mucho pues con todos los varones uh, del mundo, ¿no? De nuestro país, de la sociedad, mm, de este distrito y también, pues también cómo afecta a la iglesia, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre la lascivia. Entonces, le hemos titulado el mensaje Huye de la lascivia. Vamos a leer una porción de las escrituras que trata justamente de este tema. Así que vamos al libro de Proverbios, en el capítulo 7, del verso 6 en adelante. Y las escrituras nos dicen lo siguiente, porque mirando yo, Proverbios capítulo 7, versos del 6 en adelante. Y dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con codorcillo,
de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. A punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Amén. Bien, en este pasaje, pues Salomón nos está advirtiendo de uno de los peligros más perversos, una de las artimañas más sutiles y uno de los engaños más persistentes de Satanás sobre la vida del hombre. Este engaño, pues, ha llevado a muchos hombres y desgraciadamente, pues, a los hijos de Dios también, a la destrucción de la persona, a la destrucción de la familia y a la destrucción del ministerio también, aquellos que están, pues, se les ha confiado algún tipo de ministerio y realmente también a la destrucción de su futuro, ¿no? Ahora, ¿cuál es el engaño? ¿De qué está resaltando en esta porción de las Escrituras? Pues de la lujuria, lujuria, es decir, la tentación de la naturaleza pecaminosa del hombre. Cuando hablamos de tentaciones, pues hay muchas, ¿no? Las tentaciones que incitan y que a veces conquistan a las personas, e inclusive a los hijos de Dios, y es más, hasta los siervos de Dios en múltiples oportunidades, pues también pues estas tentaciones son diversas. Esas tentaciones pueden ser por poder, por posición, por dinero, por orgullo. Pues, pero hay una tentación que es quizás la más intensa de todas. ¿Y cuál es? La lascivia, ¿no? El apetito carnal insaciable. Y una de las maneras en que esta tentación se expresa es a través de la pornografía. Ahora bien, esta palabra pornografía viene de una palabra griega, ¿no? Cuya raíz es porne, que significa prostituta. La pornografía es uno de los instintos más poderosos del género masculino, ¿no? Que es apelado por Satanás para llevarlo a un impulso sexual. Bien, entonces vamos, y quiero que lo tengas muy claro esto. La pornografía, pues, apela a uno de los instintos más poderosos del género masculino, que es el impulso sexual. Cuando al hombre se le permite observar actos o imágenes orientadas hacia actos sexuales, esto domina al hombre a tal grado que sabiendo que él hace mal, no tiene fuerza de voluntad para corregir su mirada y aún más, busca experimentar todo aquello que está observando. Las hormonas masculinas, pues cuando miran este tipo de actos, se enardecen, lanzando pues a su víctima a una lascivia incontrolable e insaciable. Ahora bien, uno se pregunta y dice, ¿pero de dónde viene esto? Antes
de dar respuesta, debemos aclarar lo siguiente. Miren, fue Dios quien creó la atracción sexual y lo hizo no solamente para procreación de la raza humana, sino también para unir a dos personas, al esposo y a la esposa, con lazos de amor, de armonía, de felicidad y de deleite. El acto sexual, entonces, no es pecado. Cuando se practica, más bien, dentro de la intimidad matrimonial, y esto quiero resaltar, no es pecado cuando se practica dentro de la intimidad matrimonial, cuando no se quebranta ninguna ley bíblica, moral o espiritual. El pecado consiste, pues, en llevar justamente el acto sexual más allá de lo que Dios ha establecido. Entonces, la lascivia es un pecado destructivo que domina y controla la mente, controla la vida de los hombres, hasta hacerlas víctimas, hasta hacerlas personas o hombres débiles, lánguidos, enfermizos y abatidos. Como Salomón lo describe, pues, en la porción de las escrituras que acabamos de leer, ¿no? Y muy claramente lo describe, pues, en su metáfora, y dice que ese hombre es como un buey que va camino al matadero, ciervo que cae en la trampa, o ave que se lanza contra la red. Cuando el hombre llega a ese punto, cuando el hombre, y sobre todo el que es cristiano, ha llegado a ese punto, es que ha dejado de someterse al señorío de Jesucristo, para someterse pues a un tirano, a un déspota, a un opresor, y este ha llegado a ser su ídolo. ¿Cómo? ¿Qué ha llegado a ser su ídolo? Claro que sí, porque la lascivia es idolatría en su forma más intolerante y destructiva. En una encuesta, no en una, sino en muchas encuestas que se han realizado, pues tanto a nivel general como también a nivel de, de los hijos de Dios, y no solamente de los hijos de Dios, sino también de los líderes eh, que están a cargo pues, de las diversas congregaciones. Pues la sorpresa fue realmente, o los resultados fueron una sorpresa tremenda, pues por lo menos más del 70%, tanto de los hombres como de los hijos de Dios, como de los siervos, pues han sido afectados, pues por la pornografía, han sido afectados en su lascivia. Entonces, uno se pregunta y dice, ¿qué ocurre con aquella persona que se entrega a la lascivia? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa con esta persona? Pues en primer lugar, la persona pues que se entrega a la lascivia, en primer lugar va a perder la paz. El cristiano que se entrega a la pornografía sabe que hace mal y si es casado está defraudando a su esposa y a sus hijos. El que se ha entregado a la lascivia tiene que esconderse para practicar ese hábito. Sabe también que ese acto es una ofensa contra Dios. Ahora bien, si esta persona es líder de un ministerio, ¿no? O es un predicador, tarde o temprano, pues su mensaje perderá el calor espiritual que lo hace convincente y perderá la autoridad
que Dios le ha dado para ser el líder que es. Miren lo peligroso que es cuando uno cae en la pornografía. El que se entrega a la lascivia vive también en remordimientos de conciencia. Es como un delincuente que huye constantemente. Pero él no es un prófugo de la justicia humana, sino viene huyendo de sí mismo, huyendo de quienes lo puedan descubrirlo en su adicción y huyendo también de Dios. Él, el que pues ha sido envuelto, el que cae en la lascivia, no puede acercarse a Dios en oración. ¿Saben por qué? Porque sabe que lo que está haciendo está mal. Es más, su adicción lo aleja de la Biblia, de modo que pues se aparta todo el tiempo de las Escrituras e incluso de su vida devocional. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como un espejo que lo hace ver lo negro y sucio que es ese hábito pornográfico. Para colmo de males, la adicción pues no solamente queda en mirarlo, sino que va en aumento con el paso de los días. Lo que comenzó con un vistazo, tal vez a una mujer desnuda, en una revista, pues esto se convierte rápidamente en una exploración insaciable que lo hace persistir en ese vicio hasta perder totalmente el dominio propio. Esa es la condición de aquellos que se dejan arrasar por la pornografía. Es como una adicción. O sea, si ustedes, bueno, no es como una adicción, es una adicción. ¿Y cómo se comporta una adicción? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a un adicto a las drogas, pues siempre trata de experimentar qué cosa, algo más. Primero empieza con la marihuana, después de la marihuana quiere la cocaína, después de la cocaína quiere el éxtasis y todo lo demás. Cada vez quiere experimentar cosas más profundas. Igual sucede con ah, con el adicto a la pornografía. Pues primero empieza a mirar cosas buenas y quiere seguir explorando, quiere seguir explorando, que tiene una sed insaciable que lo hace perseguir continuamente, explorar más, hasta incluso lo hace perder el dominio propio. No lo puede controlar. Esa es la situación. Eso es lo peligroso de la pornografía. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna solución a esto? Claro que sí, claro que sí. Pero esa solución hay para todo aquel que desea profundamente, con absoluta y total sinceridad y de todo corazón, ser liberado de esa esclavitud. De esa esclavitud sí, porque está preso, está prisionero, está encarcelado, ¿no?, en ese hábito. En primer lugar, pues tiene que reconocer que esa adicción no solamente está destruyendo a él, sino que peor aún lo está separando de Dios, ¿no?, a quien él pretende seguir. O sea, tiene que entender eso, el que es adicto a la pornografía. Entonces, sabe que no solamente se está destruyendo él, sino que también lo está separando de Dios. Y sobre todo es que él pretende seguir, pero esa adicción más bien lo separa. Entonces, si esa es tu situación, mi querido hermano, permíteme ser muy franco y muy sincero contigo.
Aunque hayas llegado a ser víctima de la pornografía, debes comprender en primer lugar algo, que Dios te ama de todo corazón. Tú eres muy especial para Dios. Él te llamó desde el vientre de tu madre para que tú seas siervo, para que tú seas un instrumento de Dios, tanto en la enseñanza, en la alabanza, o en el diaconado, o en la predicación del santo evangelio de Dios. Debes comprender también que nuestro Señor desea y necesita verte libre de todo lo que disminuya tu capacidad de servirle a Él. Ese es el deseo de Dios. Debes saber también que debes valerte del poder divino para librarte de esta adicción. Porque tú en tus fuerzas no lo vas a poder realizar. Tienes que poner tu confianza en el poder divino para que pueda librarte de esta adicción. ¿Sabes? No tienes que ser esclavo de los deseos de tu propia naturaleza pecaminosa. Recordemos lo que nos dice el apóstol Pablo en la epístola de los Romanos. Y repítelo y léelo, examínalo, pues en todo este tiempo. Romanos en el capítulo 8, los versos 6, los versos 12, los versos 13 y el verso 15. Si lo juntamos, todo esto, vamos a ver lo que nos dice las Escrituras. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Verso 12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Verso 15. Y ustedes no recibieron el Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Pues en estos versículos, pues nos dice justamente que debemos vivir con una mentalidad del Espíritu, que debemos desechar, pues, la mentalidad pecaminosa. ¿Por qué? Porque la mentalidad que viene del Espíritu es vida y es paz. Entonces, pues, no vivamos conforme a esa naturaleza pecaminosa, sino que vivamos, pues, de acuerdo con la naturaleza divina que fue implantada cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ese Espíritu es el que nos da la fortaleza, pues, para poder vivir, para poder llevar adelante, para poder andar en los caminos del Señor. Por ese Espíritu podemos clamar a nuestro Dios y decirle, Abba, Abba, Padre. ¿Por qué? Porque Él nos ha aceptado, nos ha adoptado como como sus hijos. Santiago también nos dice una cosa muy interesante que debemos tomar en cuenta. Y está en el capítulo 1, en los versos del 12 al 15. Y dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al ser aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha permitido a quienes lo aman. Que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez
que ha sido consumado, da a luz a muerte. Todo empieza, mi querido hermano, aquí, en nuestra mente. Entonces, no guiemos, pues no nos hagamos guiar por esos malos deseos que puedan estar en nuestra mente, porque nos van a arrasar y nos van a reducir, nos van a querer involucrarnos, pues, en el pecado. Por eso es que el apóstol Pablo en la epístola de Romanos dice, transformaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada, tenemos que aceptar las verdades de Dios y ponerlas por obra. Entonces, déjame darte 5 consejos que puedan ayudarte para librarte de esa adicción. En primer lugar, haz una determinación definitiva de que vas a dejar la pornografía. La solución, mi querido hermano, es tomando una determinación, no una decisión, sino una determinación. ¿En qué consiste la determinación? En que tú pues vas a ser persistente, vas a ser perseverante, vas a continuar para alcanzar lo que tú te has propuesto. Todo arranca por una determinación, ¿no? Recuerda las palabras de Santiago. Cada uno es tentado según sus malos deseos, que lo arrastran y lo seducen. Ok, entonces hay que tomar una determinación de cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de vivir, cambiar de mantenernos, de mantenernos firmes dentro de la voluntad de Dios. Ahora bien, y esto te recomiendo, mi querido hermano, que lo hagas en postración, en humildad, delante de la presencia de Dios. Que tú en oración le puedas decir, Señor, ya no quiero seguir practicando esto. Determino hoy, Señor, hacerlo. Sé que tú me vas a ayudar. Necesito de tu ayuda. Ayúdame, Señor. Tu fuerza, tu fortaleza viene justamente de la humildad. Que tú le des a conocer a Dios tu debilidad, porque Dios se gloria en la debilidad del hombre. Para persistir o para perseverar en la determinación que has tomado, tienes que tomar también decisiones concretas para ayudarte a huir de la tentación. Tú sabes en qué circunstancias la tentación es difícil de resistir. Tú sabes, por ejemplo, de que la tentación puede ser difícil de resistir cuando tú estás frente a la computadora y estás solo, pues no lo hagas. Trata de estar en compañía, revisando la computadora. Si sabes que, por ejemplo, cuando estás solo en el trabajo, pues en ese momento ingresas a la computadora, pues cuando termine tus labores, sal, retírate, huye. Si sabes que en esos momentos en que tú estás solo, pues vas a ser tentado, pues huye de esos momentos. Pídele fortaleza al Señor y huye. Tú tienes que tomar pues decisiones también que te permitan pues seguir o perseverar en la determinación que tú has tomado. Huye de ellas y busca siempre protección. Segundo consejo, no te apartes ni un solo día de la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al abandonar la lectura de la palabra de Dios, suceden 2 cosas. Uno, en primer lugar, pierdes conciencia de la santidad de Dios. Pierdes conciencia de la santidad que Dios exige a sus hijos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar,
pierdes conciencia de tu propia debilidad. Porque las escrituras siempre, una de las funciones principales es resaltar el estado de pecaminosidad del hombre. Nos hace ver los débiles que somos y al mismo tiempo nos hace ver el amor, la gracia, la misericordia y el poder de Dios. Y al mismo tiempo nos recuerda una y otra vez que Él es santo. Las escrituras nos dicen que Dios dice que es santo, por tanto nosotros debemos ser santos. Entonces, te repito, no te apartes ni un solo día de la palabra de Dios, porque pueden suceder dos cosas. En primer lugar, pierdes conciencia de la santidad de Dios y la santidad que exige para sus hijos. Y en segundo lugar, pierdes conciencia de tu propia debilidad. Al no leer la Biblia constantemente, pues dejamos de advertir nuestra propia debilidad moral y pecamos. No nos damos cuenta que estamos destruyéndonos a nosotros mismos. Hay que leer las escrituras todos los días. El tercer consejo que te puedo dar es confiésale a alguien tu debilidad. Comparte con alguien esa debilidad. Pero esa persona debe ser una persona con la cual tengas suma confianza. Alguien que, a quien respetes altamente, alguien que sea maduro, alguien que sea estable y que sea amigo tuyo. Porque es importante que tengas a alguien a quien rendir cuentas y le puedas contar cómo vas avanzando o cómo te viene, pues, te está haciendo difícil, pues, seguir o continuar con la determinación que tomaste. Esta persona con la que tú confías, pues, podría ayudarte a descubrir posibles carencias de afectividad que tengas y así poder guiarte a encontrar la plena satisfacción en Cristo. Es importante que tengamos a alguien que podamos rendir cuentas. Pero ¿qué pasa? De repente es mi amigo y si habla y si confiesa y si me hace quedar mal, pues tienes que arriesgarte, tienes que tomar a alguien, tienes que tomar en cuenta eso. Por eso te digo, una persona de suma confianza a quien respetes, que sea maduro, que sea estable, que sea amigo tuyo. Cuarta, si crees que puedes hacerlo sin provocar confusión en tu matrimonio, pues háblale a tu esposa de tu debilidad. Dile que necesitas apoyo. Puede ser esa persona, puede ser tu esposa. Dile que necesitas apoyo. Hazle saber que la amas profundamente y que necesitas que ella pues esté contigo, que ella te ayude pues en la búsqueda de tu liberación. Es importante rendir cuentas a alguien. Y como quinto consejo, te digo lo siguiente, no pierdas la fe en la ayuda divina. Dios, más que cualquier ser humano, Él está de tu parte y Él desea tu total liberación. Y sabes, Él tiene el poder para hacerlo. Tiene poder y también tiene la voluntad de verte libre. Confía plenamente en Él. Mi querido hermano, tú quieres vivir en victoria. Tú puedes vivir en victoria. No tienes que ser esclavo. Nuestro Señor Jesucristo ya te compró
compró tu liberación, compró con todo el vicio, de todo pecado y de todo mal. Ya compró tu liberación de todo vicio. Ya compró tu liberación de todo pecado. Ya compró tu liberación de todo mal. Ahora eres un hijo de Dios. Eres hermano de nuestro Señor Jesucristo. Él te ha comprado con su sangre bendita y preciosa. Ya no tienes que vivir bajo la presión de ninguna esclavitud. Reclama tu victoria a Cristo. Él murió en la cruz para darte esa libertad. Él vino a esta tierra justamente para eso. Por eso es que podemos leer en el Evangelio de Lucas, ¿no? Cuando él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y señala cuál es la labor que iba a realizar. Pues dijo, él vino para anunciar las buenas nuevas, pues vino por los quebrantados de corazón, vino pues a dar vista a los ciegos, vino pues a dar libertad a los oprimidos y a anunciar libertad a los cautivos. Y así hemos estado muchos oprimidos en muchas cosas, oprimidos, muchos de repente en el sexo, muchos de repente hemos estado oprimidos en las drogas, muchos hemos estado permitidos en las adicciones, en la ludopatía, etcétera, etcétera, en muchos, y Dios nos ha dado libertad, y en todos ellos, pues si nosotros vemos dentro de la iglesia, hay muchos que de repente nos regocijamos, nos cantamos, nos alegramos en el Señor porque el Señor nos ha libertado y si nos ha libertado de muchas cosas, también a ti que puedes estar pasando en estos momentos, pues que te sientes oprimido por la pornografía y la lascivia. El Señor te quiere libre. Confía en Él. En síntesis de lo que hemos conversado en esta noche, de todas las tentaciones que incitan y conquistan a las personas, a los hijos y a los siervos de Dios, quizás la más intensa sea la lascivia. Tengamos cuidado, huye de ella. Una de las formas en que se expresa la lascivia es la pornografía. El adicto a la lascivia vive constantemente en huida de sí mismo, en huida de otros y en huida de Dios. Y pierde totalmente el dominio propio, por lo cual va camino a la perdición. Para que pueda ser liberado de la lascivia, recomendamos 5 puntos. Tomar la determinación de dejarla definitivamente, de leer las escrituras diariamente, que tengas a alguien a quien rendir cuentas, que puede ser tu esposa, y depender absolutamente de la ayuda divina. Apropiate de la libertad que Cristo nos dio hace 2000 años. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque también sacas a la luz las debilidades del hombre. Señor, pues hoy que hemos visto, Padre Santo, que una de las tentaciones que incitan y conquistan a las personas y que es muy intenso es la lascivia y la pornografía, Señor. Señor, pues las estadísticas, las encuestas nos hablan sobremanera lo peligroso que es este pecado. Padre Santo, en el nombre de Jesús,
Te pido que trabajes en el corazón de cada uno. Aquellas personas que están adictas a la pornografía. En el nombre de Jesús, Señor, te pido una obra poderosa en tu vida, en la vida de cada uno. Y si este es tu caso, mi querido hermano, pues eleva una oración a Dios y dile, Señor, hoy tomo la determinación de renunciar a la pornografía. Necesito de ti, Señor, necesito que me ayudes. Muchas veces lo he intentado y he fracasado, pero ahora lo hago en el poder de tu Espíritu. Señor, ya me he cansado de huir a mí mismo, de huir de otros y de huir de ti. Señor, trabaja en mi vida. Haz esa oración, mi querido hermano. Ayúdanos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, quiebro toda opresión. En el nombre de Jesús, quiebro todo espíritu de pornografía, todo espíritu de adicción a la pornografía, todo espíritu de lascivia sea quebrado en la vida de cada persona que haya escuchado este mensaje. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre Santo, pues declaro que podamos, declaro, Padre Santo, e imploro a ti que podamos vivir esa libertad que Cristo Jesús nos dio hace 2000 años. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vivamos intensamente la libertad que Dios nos ha dado. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.